Bueno, la dirección lleva adelante, como el nombre lo indica, en primer lugar un análisis sobre el contenido de las denuncias que realizan las audiencias, sobre contenido que lesiona algún derecho en radio y televisión. En segundo lugar, hay una serie de temáticas que se investigan, que tienen que ver con el sistema de medios, su desarrollo tecnológico, la convergencia y la vinculación de la comunicación con distintas temáticas específicas: salud, género, adolescencia, migración. Y el último elemento, el producto central, es el monitoreo de noticias, que es un relevamiento que se realiza anualmente, que intenta responder la pregunta ¿qué es noticia para los noticieros?, que se aborda las 4 ediciones diarias de los 5 canales de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, tanto la TV pública como los 4 de gestión privada, intentando analizar qué temáticas son las que se presentan como noticias, quiénes las llevan adelante, cuánto tiempo duran, qué uso de las fuentes. El monitoreo se realiza desde el año 2013, se ha elaborado uno por año. El año pasado presentamos uno comparativo de 5 años, de 2013 a 2017, y en ocasión de la visita a Mendoza vamos a presentar los resultados de 2018. Los resultados más significativos del comparativo tenían que ver con 2 curvas muy interesantes para pensar. La primera es que se daban cada vez mayor cantidad de noticias en menor tiempo. El tiempo de emisión no ha variado demasiado, oscila entre las 580 y las 610 horas, depende del año, pero alrededor de 600 horas por año se relevan. Y allí lo que sí ha crecido de un modo muy significativo es la cantidad de noticias que se presentaron, pero cada una usó mucho menos tiempo, dado que el tiempo de emisión era el mismo. El segundo elemento para marcar a partir de eso es que al usar menos tiempos también se usan menos fuentes. Hay un porcentaje muy alto de noticias sin fuentes. Y si pensás que la temática más abordada, el tópico más trabajado de las noticias es policiales e inseguridad, estamos hablando de noticieros que brindan información sobre acontecimientos delictivos de alguna índole sin fuentes en el momento de presentar la noticia. Otro rasgo muy marcado es la centralización de las temáticas. En general se dan noticias de acontecimientos que sucedan en el área metropolitana de Buenos Aires o en la propia capital. Las veces que aparecen las provincias aparecen en general vinculadas a catástrofes o delitos. La cuestión de género también está muy presente en el sentido de la distinción entre las secciones que son presentadas por hombres y por mujeres. Y esta estructura binaria de géneros no tiene que ver con un relevamiento de la Defensoría en sí mismo, sino con la ausencia de otras identidades de género a la hora de presentar noticias. Esas son como las tendencias centrales. Hay algunas variaciones en el comparativo entre canales. En general, la televisión pública aborda más temática de derechos humanos que el resto de los canales que son de gestión privada comercial. Hay ahí mayor presencia de fuentes, también por la obligación de ser una entidad de propiedad pública del Estado, pero en general son tendencias que comparten, así como también en el plano cualitativo se ha notado una escenificación de las noticias, una espectacularización, acompañada además de un cambio en la estética de los noticieros, que incluyeron la recuperación del cuerpo entero de los presentadores y presentadoras de noticias, el uso de pantallas y de recursos de texto. Hay mucho texto en la pantalla de las noticias también. Básicamente esas son las tendencias principales. Bueno, en general los resultados de los noticieros son presentados a las trabajadoras y trabajadores y hay como una reflexión por parte de la estructura del sistema que produce los contenidos. No hay recomendaciones específicas vinculadas al uso de las fuentes como emergencia del trabajo del monitoreo, pero sí se dialoga críticamente en torno a esta cuestión y se ha planteado esa necesidad de reflexionar. Lo que pasa es que también la caída en el uso de las fuentes tiene que ver con la caída en la cantidad de recursos con las que cuentan los noticieros a la hora, o los canales a la hora de producir noticieros, porque ese es otro dato interesante a marcar, y es que los noticieros son producidos por los canales. Es casi uno de los últimos géneros en los que los canales quedan produciendo el contenido que emiten. Hay ahí una dificultad sobre la que trabajar bastante, pero no hemos elaborado recomendaciones para tal fin.